Empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Roy, el filósofo de la radio de 143 radio.com Vida y Negocios. Y bueno, hoy me encuentro como siempre todos los lunes en Mesa de Negocios con Víctor Béjar. Y hoy nos acompaña Mark Vázquez, es attorney, bueno, es abogado de negocios, que ahorita le va a pasar los micrófonos a Master Víctor Béjar, coach de negocios, y que nos va a presentar por aquí. ¿Traes algunos eventos para esta semana? Sí, para este mes? Justo pasado mañana, miércoles a las 10 en la Cámara de Comercio de Grand Prairie, vamos a tener una plática acerca de cómo hacer presentaciones efectivas enfocadas a negocios, cómo manejar adecuadamente PowerPoint, que es el príncipe de las presentaciones. No sé quién sea el rey, pero el príncipe es PowerPoint. Y cómo hablar en público, que es todo un arte, pero con algunos consejos que voy a compartir, creo que les van a ayudar a mejorar sus presentaciones. Los esperamos ahí, Cámara de Comercio de Grand Prairie, y Roy sabe la dirección. Así es, 900 Conover Drive en Grand Prairie, Texas. Cualquier cosa, ahora vamos a poner ahí el post en Facebook, y de hecho está en mi página personal de Facebook para que tengan ahí toda la información de este gran evento. No se lo pueden perder porque algo que comparte mucho es el conocimiento de Víctor Béjar, y créanme que tiene bastante conocimiento y es un experto en estos temas. Así que pues mucho éxito en este próximo miércoles, ¿verdad? Sí, pasado mañana. Pasado mañana. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Son 2 horas que van. Es una inversión de tiempo. Creo que vale la pena, y bueno, ya lo dirán ustedes al terminar el taller si valió o no la pena. Yo digo que sí, porque además a mí me encanta hablar en público y quiero compartir ese gusto con ustedes, porque decimos en México, santo que no es visto no es adorado. Así es que cada vez que hay oportunidad de hablar en público hay que levantar la mano. Mucha gente no lo hace por miedo, les da pánico ese pena, se estresa, pero ¿de qué sirve que tengas una buena idea si no la puedes exponer? Sí, es cierto. Y exponerla. O sea, exponerla bien. Exponerla, que sepas cómo presentarla. Exacto. Cómo presentarla. De eso trata la platiquita de pasado mañana. Híjole. Va a ser divertido. Y bueno, hoy tenemos, nos honra la presencia Mark Vázquez. Él es abogado, attorney, que le llaman aquí. ¿Sí? Attorneys. Okay. Tiene oficinas en San Antonio, en México y aquí en Dallas. Entonces, para todos aquellos emprendedores de negocios, o también de dueños de negocios pequeños, grandotes, como usted, pues es una muy buena opción que se pongan en contacto con Mark Vázquez si tienen alguna situación legal. Pues con muchos, ahorita les voy a explicar de qué se trata, ¿verdad? Todo el tema legal. Yo diría que no se esperen a tener una situación legal. Más bien, no se esperen mejor tener todo en regla. Yo sé que Mark la va a manejar maravillosamente bien, pero es mantenimiento preventivo. Sí, claro. Hace tiempo, Mark, Roy, tomé un curso en México que se llamó Teoría del Empresario. Lo daba un señor que ya falleció, Felipe Coello, y decía que los negocios, si no tienen para pagar impuestos, seguros, que entonces no son negocios. Es decir, si estás basando tu negocio en que vas a evadir impuestos o no vas a comprar los seguros que debes tener, ya estás en problemas. Un negocio que no te da ni para eso, pues no es negocio, está mal planteado. Y hablando con la gente que quiere poner un negocio, yo creo que yo me he convertido como en el hilo del papalote. O sea, yo no los dejo volar, porque todo el mundo cuando dice quiero poner un negocio, y bueno, todos piensan en un restaurante, ya sabes, una taquería que se va a volver famosa, y empiezas a jalar el hilo del papalote. A ver, ¿qué quieres vender? ¿Cómo lo quieres vender? Y en ese jalón del papalote llega un momento en que hay que hablar de cosas que son muy importantes y fundamentales. Una de ellas es cómo te vas a constituir como negocio. Tuve la oportunidad de oír a Mark,
dijimos, no, lo tenemos que tener en mesa de negocios Tenemos que y queremos que nos platiques justamente, en primer lugar, acerca de la importancia de seleccionar ¿qué se llama? Pues más bien una forma de operar. Una buena forma de operar, una buena forma de operar. ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de sociedad o no sociedad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ventajas tiene uno? ¿Qué ventajas tiene el otro? Nosotros estamos muy enfocados, Marc, al mercado hispano, afortunadamente Marc es bilingüe, y por otro lado yo diría que a la pequeña y mediana empresa. Los grandes corporativos, bueno, pues tienen a sus propios abogados y ellos ya tienen resuelta su situación. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere poner un restaurante, que quiere poner una florería, un child care, que le dicen, un lugar para cuidar niños? Primeramente les quiero dar las gracias y agradecer a los que me tienen aquí hoy en su programa. Lo voy a disfrutar mucho y pienso que pues los que nos están escuchando que lo agradezcan también, porque sí es muy buena la información que ustedes van a proponer todos los lunes. Y hoy yo creo también es una buena oportunidad de informar a nuestra comunidad y más bien a los emprendedores o las personas que tienen ya su propio negocio, pequeño, mediano, no importa el tamaño, pero muchas veces cuando uno tiene la idea o ya piensa en su negocio, no piensa en pues qué forma puedo operar o qué forma me va a beneficiar si tengo mi negocio, sea restaurante, no importa el negocio. Pero muchas veces no se ponen de pensar las ventajas o desventajas de cómo operar, porque aquí en Texas hay ciertas maneras que uno se puede formar su empresa para poder iniciar su negocio, sea un corporativo, sea muchos de los emprendedores o las personas que quieran hacer su negocio se lanzan en el mercado sin el pensamiento de qué puedo hacer aquí en Texas. ¿Qué tipo de corporativo o qué tipo de sociedad mercantil puedo desarrollar aquí? Ellos siempre se hacen su negocio, a veces con su propio nombre, nomás yo como Marc Vázquez voy a hacer mi negocio por ejemplo, como un restaurante, hago mi negocio. Y muchas veces no hay pensamiento sobre pues cómo me afecta en el sentido legal, de qué responsabilidad voy a tener si yo abro mi negocio con el consumidor, con el público, más bien con las agencias estatales y últimamente con el gobierno federal, que es con el IRS. ¿Cómo me afecta eso fiscalmente cuando voy a hacer mi negocio? Eso tiene su negocio uno. Muchas veces dice, no, pues yo miro esto mucho en mi oficina, mi bufete ahí, que entra una persona y me dice, ya tengo mi negocio, ya me registré y siempre la pregunta, pues, ¿cómo te registraste? ¿Cómo es el registro? Y dije, no, pues fue al condado y pagué $20, $25 y puse mi nombre y estoy operando así. Puedes hacerlo. Y se puede hacer, eso. O sea, si yo pongo un restaurante, pago $25, doy mi nombre. En vez de Víctor Bejar, dice, yo es tal restaurante o X restaurante. ¿Puedo hacerlo? Lo puede hacer. Y les digo yo, pues, eso no es necesariamente que formates un tipo de sociedad mercantil o un corporativo, es nomás diciéndoles que yo tengo un nombre ficticio. Tengo más bien un sobrenombre. No voy a hacer negocio como Víctor, voy a hacer negocio como tal restaurante o X restaurante. Es nomás diciendo que en el público no voy a usar mi nombre, voy a usar otro nombre, pero no da nada de protección legal. Eso es nomás diciendo, yo tengo un nombre ficticio, porque no quiero usar mi propio nombre. Ahí te voy a estar interrumpiendo más Está porque bien, hay perfecto. cosas muy importantes. Perfecto. Yo puedo operar un restaurante así, aunque no sea la forma equivocada. Estoy empezando a adivinar que no es la forma adecuada. Uno puede pensar, Pero cualquier negocio. Puedo. Sí, uno se puede lanzar así, con un nombre ficticio, ¿verdad? Y es pagar los $25 diciendo, y eso la formación es bien básica, es el nombre del propietario, qué nombre va a usar al público y la dirección y es todo. Y es bueno por 10 años. ¿Y las licencias? No hay licencia. ¿Licencia para operar? ¿Licencia para abrir el establecimiento? ¿Cómo es eso? Es decir, sí lo puedo hacer y ahorita nos vas a decir cuál es el riesgo de hacerlo así. Sí lo puede hacer y a uno cuando aplica por la licencia de donde está el local,
que es en inglés se dice, y eso es lo que van a escuchar muchos cuando uno va a aplicar por ese tipo de permiso, la licencia, que es el Certificate of Occupancy, que es el certificado de pues, yo poder tomar posesión de este local, ¿verdad? Y muchas veces dice, pues, quién es el negocio, quién es el propietario, y pues uno muestra, pues es Víctor, ¿verdad? Y pues está el nombre de Víctor. Víctor es el responsable, Víctor es el restaurante, y pues así muchos empiezan. Y es cuando vienen y me dicen, pues esto es lo que estoy haciendo. Y así y lo les digo yo, pues siempre, ok, está bien, se registraron, pero no formaron un corporativo. Unos piensan que haciendo eso ya se formó un corporativo o se formó un tipo de sociedad mercantil. No, no es así, es nomás, me puse un nombre ficticio, ¿verdad? Y en inglés se dice un DBA, que es un Doing Business As. Así es como es más reconocido, ¿verdad? Que es el nombre ficticio de la persona, ¿verdad? Pero no es necesariamente un corporativo, ¿no? Y eso muchos empiezan porque es algo sencillo y fácil y a lo mejor no tienen conocimiento, no tienen la información adecuada, ¿verdad? Y muchas veces pasa eso. Y siempre yo, cuando les doy el discurso sobre pues, las formas de operar aquí en Texas, ese es lo más básico. Porque es un propietario, es como el sole proprietorship que se dice en inglés, un propietario, ¿verdad? Yo trabajando por mi propia cuenta. Pero no da mucho beneficio. Eso, el único beneficio es que no hay cierta política o procedimientos uno para operar en esa forma, en el sentido legal o fiscal, ¿verdad? Pero no da protección legal. ¿Puedes hacer una sociedad ahí? Es decir, mi mujer y yo podemos sí, también poner un negocio, pero en esa modalidad. En esa forma también. Uno dice, yo voy a registrarme con el condado, porque esto es al nivel del condado. Cada condado hace esto, lo ofrece. Y uno, si hay más de una persona, si hay 2 personas o 3 personas, entonces se pueden inscribir en esa forma, registrarse en esa forma, y automáticamente son socios. Okay. Si es más de una persona, 2, 3, 4, son socios, porque allí es un formato que se llena y los tienen todos los condados ahí se pone pues quiénes son los propietarios, ¿verdad? En este caso son estas personas, y eso es una sociedad. Pero sigue siendo la misma forma de operar, ¿verdad? Wow. Y como le digo, el único beneficio que tiene es que es bien sencillo para operar el negocio. Es nomás diciendo, pues yo me estoy cambiando el nombre y estoy operando, pero no hay nada más sobre protección legal o beneficios legales o fiscales. Y siempre el consejo que doy cuando uno está operando en esa forma, está perdiendo muchos beneficios fiscales y legales. Porque siempre el beneficio fiscal es el que va a mirar uno y lo va a sentir cada año cuando hace sus declaraciones. La protección legal o el beneficio legal a lo mejor nunca lo ocupa. A lo mejor nunca tiene más bien nunca tiene el riesgo o no tiene demanda o tiene por qué usar la protección legal. Y ahorita les explico más de eso, ¿verdad? Pero el beneficio fiscal siempre está ahí. Y cuando está operando en otra forma, no la forma esa del nombre ficticio, el DBA. Aparte de perder el beneficio fiscal, ¿cuál es el mayor riesgo, Mark? Siempre el mayor riesgo es cuando uno opera en esa forma, okay, de que va a se registra con el condado, hace su DBA. Cuando uno declara, esa declaración la tiene que ser en lo personal, en la 1040, y se hace en una Schedule C. Esa Schedule C es lo que dice, es la ganancia o la pérdida del negocio, ¿okay? Y eso se hace en ese formato y es al nivel personal, en la 1040 de la persona. En eso no tiene mucho beneficio en el sentido, pues, uno está declarando su negocio, que es el ingreso, los gastos, últimamente la utilidad o pérdida, en su personal, en su declaración personal. Si hay un problema, más bien con el IRS, sobre los pagos de impuestos del negocio, la persona es el responsable. El propietario es el responsable. Si tiene nómina, el responsable es el propietario. Cualquier declaración que hace uno, cualquier deuda de impuesto que tiene por el negocio que hizo una utilidad fuerte, eso lo tiene que pagar la persona. O sea, no puede ir hasta con mis bienes personales. Así es. Igualmente,
con una demanda, la persona del negocio, el dueño, es responsable por responder. Entonces uno si tiene sus casas, dinero en el banco, otras propiedades, cualquiera de esos activos del personal, del patrimonio, están arriesgados en ese sentido. No hay separación en eso. Todo es mezclado. Los bienes del negocio y los bienes de la familia es todo está arriesgado. Por eso no es bueno operar en esa forma. Entonces esa idea de que es barato no es barato, porque si hay un problema sale bien. Es un gran riesgo el que se está corriendo. Sí. Pueden acabar con el patrimonio familiar. Así es. Y otro consejo que siempre les digo es ese formato que es un Schedule C. Ese formato que está en la declaración personal tiene el porcentaje más alto de auditorías con el IRS. ¿Okay? De todas las formas de operar de sociedades mercantiles o corporativos, el Schedule C, que es el trabajando por su propia cuenta, es el que tiene el porcentaje más alto de auditorías con el IRS. Y siempre lo andan vigilando más bien. ¿Y por qué? La razón es porque como está todo mezclado, lo personal con lo del negocio, muchas veces quieren usar lo del personal para deducir lo del negocio y se mezcla, viceversa. O sea, la fiesta de 15 años de mi hija la quiero meter como deducible. Y esto, y ahí. Siempre lo están vigilando eso y por eso tiene el porcentaje de auditorías es más fuerte, ¿okay? Con el Schedule C. Y ese es en el 1040. Yo siempre a mis clientes les digo, ustedes lo menos que puedan tener en su declaración personal, lo mejor. Porque entonces no hay tantos formatos o formas en la declaración que el IRS puede vigilar o puede basarse en la auditoría. Lo más sencillito. Lo más sencillo. Lo que quieren es mover el riesgo de la persona al corporativo. Y por eso hacemos corporativos aquí en Texas y aquí en la nación. Son bien comunes porque tienen muchas ventajas. Uno, para proteger los bienes personales y al mismo tiempo los beneficios fiscales, que siempre uno lo va a sentir cada año. Ya de entrada son dos situaciones por las que vale la pena consultar a un abogado como Mark Vázquez. Oye, por cierto, ¿dónde te podemos localizar? Yo estoy aquí en Dallas. Yo estoy por el 75 y la Royal Lane, que es el 10501 North Central Expressway, y el suite es 250 y es en Dallas. Y el número de teléfono, que es más conveniente para todos, porque entonces me pueden hablar para poner citas, es el 214-749-4747. A ver, más despacito, 214 749 4747 4747. Está fácil. Está fácil. Sí. Okay. Perdón, seguimos. Y como digo, es mejor para mí que vayan y me pregunten o pidan una consulta para qué es mejor para la persona, porque todos son diferentes, todos los negocios son diferentes, todas las formas de operar. A uno le conviene un tipo de forma, a otro tipo de forma, dependiendo de cuántos socios, cuántos accionistas hay, pues es dependiendo. Y aquí en Texas tenemos la flexibilidad de poder hacer negocio donde una sola persona puede ser el mismo accionista y el mismo oficial y el mismo trabajador de su propia empresa o corporativa. No necesitas dos. No necesitas dos. Eso está muy bien. O sea, yo en lugar de ser un negocio por mí mismo, puedo abrir un corporativo, yo mismo. Así es. Y aquí en Texas tenemos, uno puede ser un corporativo que es como una corporation, un Inc., una LLC, que es una Limited Liability Company, y hablamos ahorita más de eso y cómo en la historia aquí de las sociedades, cómo hemos llegado a ese punto. Y uno puede operar también como una sociedad limitada, donde hay socios limitados y hay un socio general, es una otra manera. Y esas son las formas más comunes de aquí en Texas, de cómo operar su negocio. Y como digo, una persona puede ocupar casi todos los puestos en un corporativo o una LLC. Entonces, primero separamos y hay negocio por mí mismo y luego están las sociedades. Y dentro de las sociedades hay dos, corporativos. Las más comunes, corporativos y la LLC. Así es. Okay. Así es. Entonces ahorita nos explicas qué diferencia hay entre uno y otro y cuál es
Tal vez empecemos por el más general, el más Así común. es. ¿Cuál sería? Así, siempre, en la historia, siempre hemos sido un corporativo, una Inc., ¿verdad? En los últimos 5 o 10 años ya es más conocida la LLC, la Limited Liability Company. Y el discurso que les voy a dar es para ver qué son las diferencias y por qué estamos haciendo una y no la otra más. Y es dependiendo también las personas, Siempre es bueno de hablar con alguien pues, que tiene el conocimiento, porque no una forma de operar es para todos. Puede ser diferente, depende del negocio, depende de la situación, y hablando sobre los temas fiscales. O siempre cuando yo hablo con un cliente que quiere formar un tipo de sociedad, hablamos de pues, qué tipo de negocio, también hablamos del tema fiscal, porque eso siempre es que le va a beneficiar a uno. Aquí en Texas siempre la más común por muchos años era el corporativo, que es la corporation, ¿verdad? Y en este caso una persona puede ser el socio, puede ser el director, porque requiere un director, y también un oficial, en este caso que es el puesto de presidente o secretario corporativo y tesorero. Una persona puede ser todo y al mismo tiempo puede ser el empleado también de ese corporativo, una persona. Oye, ¿puede cobrar por todo? Y puede cobrar por todo, sí. No más que haya dinero en el banco, sí puede cobrar por todo, pero sí una persona puede ser cada puesto. Y siempre lo que se hace, y se hace el corporativo, porque los corporativos o LLCs se hacen a través del secretario del Estado en Austin. Se tiene que hacer ciertos trámites para poder que le otorguen el permiso de tener un corporativo en el LLC. Y siempre hacemos el corporativo porque lo que hace el corporativo va a separar a los accionistas, en este caso el dueño más bien, con el negocio. Entonces es como creando una persona aparte del dueño, del accionista. En México le llamamos persona moral. Así es, una persona moral. Versus persona física. Así es. Y siempre cuando se forma, entonces ya la persona moral va a tener su propio número de contribuyente, que es el Tax ID o el EIN. Es casi equivalente a un seguro social o ITN a una persona. Él tiene su propio número de identificación, su propia cuenta bancaria, su propia entidad. Es una persona. Es una persona. Pero también va a obtener su crédito, porque va entonces, ya dependiendo de su historia, pues ya ese corporativo pues ya va a tener un crédito, una historia de crédito, aparte del dueño, del accionista. Y lo que hace eso el corporativo lo que hace es siempre como poner una barrera o un muro entre el negocio y el accionista o el dueño. Y siempre nomás no mezclando el negocio con lo personal, no pueden brincarse o no pueden romper esa barrera o ese muro para poder atacar el accionista. Y fíjate qué importante es lo que dices, porque algo que les comentamos aquí en Mesa de Negocios es, cuando tú tengas un negocio, tienes que separar las bolsas de dinero. Así es. Una cosa es el dinero del negocio y otra cosa es tu dinero personal. Asígnate una cantidad, porque es muy común, seguro que tú lo has visto, que toman dinero del negocio y lo usan para pagar la renta de la casa, y luego el dinero que sacaron de acá lo meten acá y se vuelve un desbarajuste. Y siempre lo que es una persona distinta. Lo que vemos es distinto la persona, el corporativo, y lo que uno quiere es mezclar. No quiere pagar de la cuenta del negocio lo de la persona. Exacto. No quiere pagar los biles de la luz, del agua, o de la renta, o de la hipoteca. No quiere hacer eso. Quiere separar eso. Porque si uno empieza a hacer esa mezcla, y esto pasa si hay una demanda, o sea con una auditoría, o con algo con el gobierno, un problema con el gobierno, ellos siempre quieren ver si estás operando como un negocio, si estás respetando las leyes corporativas y separando todo, que lo del negocio es lo del negocio y lo de la persona es lo de la persona, que no está mezclado, que no, porque aquí hay una ficción legal, una teoría legal, que en inglés se dice, es más bien, en español es como diciendo rompiendo rompiendo la barrera o rompiendo el velo corporativo, que diciendo, si yo encuentro que no estás operando como un corporativo, que no estás respetando las leyes, que estás pagando los biles de la casa con la cuenta del negocio, entonces yo puedo decir, no estás operando como un corporativo, puedo hacer ese corporativo al lado
rompo esa barrera y me puedo ir contra el accionista, para que sea responsable el accionista por los problemas del negocio. Porque sería un poco como simulación. Así es. Es decir, digo que soy corporativo, pero la verdad Así. opero como personal. Hay Sí. una excepción en los negocios pequeños que empiezan en el garage de la Ujú. casa, y tú conoces que muchos Ujú. así lo hacen. Yo puedo meter algunos gastos de la casa, puesto Sí. que estoy usando la Sí. instalación. ¿Eso no provoca algún problema, alguna confusión entre lo que nos acabas de decir? No hay confusión en eso, porque hay un formato en la declaración que dice, yo uso un porcentaje de mi casa para hacer el negocio y lo puedo documentar. Y ese es un porcentaje de pies cuadrados de la casa, y es un porcentaje de los biles, y eso sí lo respetan porque el negocio más bien está operando de ahí y es una deducción al negocio. ¿Okay? Pero muchas veces no hace eso la gente. La gente opera del negocio y nomás paga automáticamente. Me llegó la factura de la luz o del gas o del agua y lo pago con la chequera del negocio. Entonces cuando viene el problema. Y si hay una auditoría, una demanda, entonces el accionista tiene que responder personalmente. Y es lo que no Y quiere uno. se pierde el beneficio. Se pierde el beneficio. Y es lo que no quiere uno. Y siempre esto lo ha visto yo, ¿verdad? Y siempre les digo, pues, no, tienen que mantener la relación entre el accionista y el negocio separado, ¿verdad? Y no es algo que se mezcla, porque el accionista es el accionista y el negocio es el negocio. Es la persona moral que está operando en el público, diciendo, yo estoy haciendo este negocio, pues aquí ven a mi negocio, cómprame, te vendo, tengo mis gastos, y lo bien. Ya si hay una utilidad o algo así, pues ya el accionista recibe. Claro. Y no es algo que, pues, no necesito dinero y el negocio tiene, pues, de aquí pago. De hecho, se puede asignar un sueldo. Así es, se puede asignar. Hay varias maneras con las estrategias fiscales donde uno puede recibir dinero del negocio. Puede haber un sueldo, ¿verdad? Puede haber un dividendo. Muchas veces una estrategia que usamos fiscales, puede haber un pago de arrendamiento, donde dice el accionista, yo sí tengo equipo, yo te rento el equipo, yo te rento un espacio, me pagas en esa forma también, un pago de renta. Hay varias maneras. Muchas veces el accionista o el dueño hace una aportación de capital. En este caso no queremos muchas veces hacer aportación de capital, queremos hacer un préstamo entre el dueño y el negocio, para que el negocio entonces le debe al accionista, ¿verdad? Okay. Hay varias formas de hacer el pago, uno que puede recibir dinero, ¿verdad? Y ya en ese caso, las dos figuras pagan sus impuestos. Así es. Es decir, el corporativo, que es la persona moral, va a pagar sus Sí. impuestos con sus deducciones. Así es. Y si yo tomo dinero en forma correcta, asesorado por mi abogado, como persona física, hago mi declaración Así es. y pago impuestos. Así es. Okay. Y con un corporativo hay dos formas de poder declarar, más bien, mis impuestos. Y este es algo más un tema fiscal y no necesariamente corporativo o legal. En las leyes fiscales hay una forma que se dice, yo quiero hacer un corporativo C, que es una corporation, ¿verdad? O quiero hacer un corporativo S, y esto es para el tema fiscal, ¿verdad? Y una corporación S es una Small Business Corporation, ¿verdad? Y se tiene que hacer otros trámites con el IRS para decir, yo no quiero ser una corporación C, quiero ser una corporación S. Chiquita. La C es igual o equivalente de las empresas fuertes y grandes, como la General Motors o la Ford. Esa es una corporación C, ¿okay? Porque puede tener miles de accionistas y cotiza en bolsa. Sí, en bolsa. Pero una persona puede también tener una corporación C. No nomás pueden hacer las empresas grandes o las públicas o las que tienen miles de accionistas. Una persona puede tener su corporación C. Y es dependiendo pues el tema fiscal y la estrategia que uno va a desarrollar, que a lo mejor le conviene mejor una C que una S. Y la S es diciendo, yo quiero ser una corporación S, no quiero ser una C, porque la C paga el doble impuesto. Es lo que se dice, ¿verdad? Y el doble impuesto es esta manera. El corporativo paga impuestos sobre su renta, sobre su utilidad, ¿verdad? Ya si el accionista o los accionistas reciben dividendos, entonces ellos pagan el impuesto en su personal sobre el que recibieron de dividendo. ¿Okay? Eso es el doble impuesto porque paga dos, ¿verdad?
En una corporación S es diciendo, yo quiero operar donde dice, yo voy a declarar la utilidad de la corporación en mi declaración personal. ¿Ok? En este caso, un corporativo que es una S tiene una ganancia, una utilidad de $100, por ejemplo. Entonces, la corporación le va a entregar al accionista algo que es un formato que dice K1, que es la ganancia o la pérdida del negocio. Voy a tener $100. Esos $100 lo declaro yo en mi declaración personal. Y yo pago dependiendo en mi tasa como individuo. Es como pago, ¿verdad? Nomás pago una vez. ¿Ok? Pero muchas veces, dependiendo del negocio, dependiendo de la persona, uno dice, pues en papel, en ese K1, dice que hay una utilidad de $100, pero yo nomás recibí $50. Pues vas a pagar en los $100, en lo que dice esa forma, ¿verdad? No en lo que no lo que te llevaste la porque bolsa. uno dice, yo recibí los $50, pero a lo mejor el otro dinero lo reinvertí, lo pagué en otro lado, pero en la declaración del corporativo dice que hay una utilidad de $100, o eso lo tengo que. Esas son unas estrategias que uno tiene que ver, pues, qué le conviene más. Ahora, con el cambio de las leyes fiscales, aquí cuando pasó las nuevas leyes fiscales recientemente que toman efecto este año, lo máximo que paga un corporativo, que es un corporativo C, es el 21%. Fue una reducción Sí, enorme. casi la mitad. Porque antes era 39.6% de las utilidades. Ahora paga uno 21%, que es bien bajo. Es la mitad. Digo, ya nos metemos en otros chismes, pero eso no le pega al gobierno. Pues, que va a recibir menos dinero. Pues supuestamente en la teoría va a recibir menos dinero, ¿verdad? Y los negocios, pues para un negocio ese es bueno. Uno que está Pues operando sí. en una C es bueno porque casi le cortaron el impuesto a la mitad. Si pagaba 10 millones, paga 5. Ahora paga 5. Eso es bueno, es mucha ganancia para los negocios. Es algo bien bueno y mucha ventaja para los negocios, ya que están operando como una C. En contrario a un individuo, póngale que yo estoy declarando personalmente en mi negocio, sea un Schedule C o sea como una S Corp donde lo declaro. Para el individuo, antes era 39% lo máximo que paga. Ahora está pagando el 37%. Nomás le bajaron dos puntos. Un corporativo hace sus 10 millones, va a pagar 5 millones de impuestos, sí, más o menos, ¿verdad? Una persona, si tiene una utilidad fuerte que lo va a declarar en su declaración personal de 10 millones, esa persona casi va a pagar más bien casi el doble. Si eres un CEO si y uno ganas un gran salario, ¿pagas eso? Si el corporativo va a pagar más bien como 2 millones, una persona casi va a pagar 4 millones. ¿Ok? Una persona que tiene su corporativo y es una S Corp, por ejemplo, que dice, yo las ganancias las voy a declarar en mi personal, nomás tengo que hacer mi declaración informativa diciéndole al IRS, eran los ingresos, los gastos últimamente, la utilidad, esto lo voy a recargar y lo voy a pagar en mi personal, es 10 millones, entonces yo en mi personal, dependiendo si voy a estar en la tasa máxima, que es el 37, voy a pagar casi 3.7 millones, ¿okay? En esos 10 millones. Ahora un corporativo que hace lo mismo, 10 millones de utilidad, ese corporativo va a pagar 2.1 millones. Es una grande diferencia. Y luego uno dice, sí, pero si yo tengo una C y voy a recibir ese dividendo, entonces voy a pagar el doble, ¿verdad? Porque sí, si yo recibo, entonces también yo voy a pagar al 37. Pues uno no tiene que recibir un dividendo. Puede recibir sueldo, puede recibir pago de renta, un regreso de préstamo, regreso de capital. Y eso no paga. No necesariamente tengo que entregar un dividendo a los accionistas. Los sueldos, ¿cómo se tasan? Dependiendo ¿Pero cuál es la tasa máxima? Pues es 37. Pero ya se pagó porque se pagó a través de un bono la nómina. Ya pagó su impuesto. Ya pagó el corporativo y lo pagó también el sueldo. Y si uno tiene su propio corporativo, su mismo sueldo es un gasto para la empresa. Uno puede decir, pues en vez de pagar
algo, me voy a dar un bono y a lo mejor hago una pérdida o algo, Sí. un cero, el corporativo no paga, yo pago, o me ahorré mucho dinero. So, siempre cuando hacemos el análisis así fiscal, de qué le conviene a uno mejor cómo operar, ¿verdad? Y muchas veces a veces el beneficio va a ser una S o va a ser una C. Porque no tiene que uno entregar dividendos. So, no hay doble de impuesto ahí. Okay. So, Pero si tú ya tomaste la decisión de ser una C o una S, ¿puedes cambiar? uno puede cambiar. Ah, ok. Uno puede cambiar, ¿verdad? Y siempre, como este va a ser el primer año que estamos haciendo esto, con ciertos clientes ya hacemos unos análisis y unos clientes se van a ahorrar unos clientes pagaron casi $400,000 en impuestos el año pasado, este año van a pagar $70,000. Dependiendo del cliente, dependiendo la estrategia fiscal, y como digo, cada persona, cada corporativo es diferente. So, uno tiene que hacer su análisis propio, dependiendo de su situación, para saber pues, qué es el beneficio mejor. Y como digo, hay muchas leyes fiscales. Uno ni las conoce todas. Yo como abogado fiscalista no conozco todas las leyes porque hay muchas leyes fiscales. Y siempre el trabajo de nosotros como fiscalistas es encontrar las leyes fiscales para beneficiar al dueño del negocio. Y hay muchas estrategias que usamos para hacer eso. Y no, siempre yo les digo a las personas, no estamos haciendo nada contra la ley, estamos usando las leyes que ya están ahí para el beneficio de ustedes. Porque estas mismas leyes son los que usan los corporativos fuertes, grandes como la Ford y los ejecutivos esos, pero podemos usar las mismas leyes al nivel más pequeño y uno que se puede beneficiar. Estoy pensando, si tú crees que es caro un abogado, no sabes lo caro que es no tener un buen consejo. Eso sí, y eso siempre, con los problemas, si uno no quiere tener problemas fiscal, siempre le digo a las personas, el problema que no quieres es problema fiscal con el IRS. Y aunque haya problema fiscal, siempre hay un arreglo, pero el que no quieres sobre el problema fiscal es el problema de la nómina. Porque muchos que tienen su propio negocio, tienen empleados. Y uno sabe, pues, le está pagando su nómina, tiene que retirarles el impuesto y mandárselo a los IRS. El problema donde se meten muchos corporativos o negocios es que no pagan esos impuestos. Los retienen pero no los enteran. Exacto, no los entregan, ¿verdad? Y a lo mejor Eso es un fraude. Sí, y hacen su declaración que es el 941, 940, diciendo, esta es la nómina, este es el impuesto, este es lo que le tuve a mi trabajador, se lo manda al IRS, pero muchas veces no mandan el dinero. Y el IRS lo toma como un fraude, como que le está robando al trabajador, porque es dinero del trabajador, porque está pagando sus propios impuestos, ¿verdad? Y ese es el problema más común que yo miro con los negocios donde se meten en problemas, con el de la nómina. Y cualquier otro impuesto federal que hay arreglo, pero el de la nómina no, quieren su dinero. El IRS quiere porque ese dinero ya lo tomaron. Sí, ya lo tomaron. Y no es del negocio el dinero, ¿no? Es del trabajador. Y lo miran. Y ese problema nunca lo quieren tener. ¿Quién tiene el problema? ¿El trabajador o el patrón? El patrón. El patrón. Y ese es el único problema, que es común, pero al mismo tiempo que no lo perdonan y que se van contra los dueños con los accionistas para que van a respaldar el corporativo. Es que en México decimos eso es jinetearse el dinero del gobierno. Así es. Porque no es tuyo Así y es. lo estás usando para tus propósitos personales. Eso sí. Y ese es el problema más fuerte que puede haber uno sobre ¿Es común? un tema fiscal. Y es común. Y ese problema no lo quieren. Claro. Porque muchas veces no hay solución con ese problema. Quieren su dinero y puede fracasar el negocio. El IRS puede cerrar el negocio y le pueden embargar las cuentas del negocio, las cuentas bancarias, donde le pueden, pues uno dice que piensa que tiene tanto dinero, el IRS va y les quita el dinero de la cuenta, porque ese dinero lo deben ya, no lo paga. Ese no lo quiere, Todos los demás hay solución, todos los demás problemas fiscales hay solución, ¿verdad? Pero ese es el más fuerte y que muchas veces no hay solución, ¿verdad? So ese no lo quiere,
si algo que pueden tomar de esta plática hoy es que ese problema no lo quieren, que hagan todo para evitar que tengan ese problema. Y sí es problema, porque muchas veces dicen, no, pues no lo voy a mandar, pero la otra semana lo mando. O ya me va a entrar, va a haber otra entrada y lo mando. No, y siempre el consejo que doy yo con es mantengan cuentas separadas del negocio, de la nómina. Cuando hay algo de la nómina, pues el dinero se va a depositar, ahí está aparte, cuando lo tienen que pagar al IRS, entregarlo, ya está ahí. No lo tienen mezclado. Es algo bien sencillo que lo se que puede estamos hacer. entendiendo es que ese ya no es dinero tuyo. Exacto. Es como si parte del sueldo Así es. del trabajador es Así parte es. de tu costo de operación Así es. y simplemente eres un retenedor Exacto. y tienes que pagarlo, Exacto. enterarlo, decimos en México. Así es. Entregarlo. Y luego, moviendo la otra forma de operar. que es la LLC, que es la Sí, que es yo la- primero conocí aquí, todo el mundo, LLC. Esa es la que se mira, siempre se mira donde quiera, la LLC, que es la Limited Liability Company. ¿Qué Ok. quiere decir? Que quiere es una compañía de responsabilidad limitada. Una Ok. RL. Algo así, en español, ¿verdad? En México, ¿verdad? Y este tipo de forma de operar se inició en Wyoming en los 80s, en el estado de Wyoming en los 80s. Y en Texas ya está aquí desde los 90s. ¿Ok? Y la LLC es una mezcla de una sociedad y un corporativo. ¿Ok? En el sentido de, da la misma protección que un corporativo en el sentido legal, donde uno no puede romper esa barrera si mantiene las formas y las normas de un corporativo, no puede romper esa barrera para ir a, más bien, atacar los accionistas. ¿Ok? Eso tiene esa protección. Pero tiene la otra ventaja, si uno dice, yo no hago nada, yo no le digo al IRS que quiero hacer esto, no quiero declarar así, yo no hago nada, formo mi corporativo, y si soy una persona, entonces yo declaro como un Schedule C, que declaro yo mis ganancias, las ventas, los gastos, las ganancias en la declaración personal, ¿ok? Automáticamente, sin hacer nada. Si hay más de dos personas, más de una persona, 2, 3, automáticamente, sin haciendo nada, me van a tratar como una sociedad para la cuestión fiscal. En este caso, si somos 2 personas y tenemos una LLC, el IRS nos va a decir, ustedes son sociedad, tiene que ser una declaración 1065, que es la declaración de una sociedad. ¿Okay? Pero muchas veces no es conveniente operar como una sociedad, porque una sociedad sí puede crear como ingreso ficticio o utilidad ficticio, donde dice, tienes una fuerte utilidad, pero no necesariamente que los socios recibieron esa utilidad, pero la tienes que declarar. Pero haciendo nada es así es, ¿verdad? Es una sociedad. Pero tiene la flexibilidad donde hay miembros, en este caso no hay accionistas, son miembros los dueños, así se llama, y no hay mesa directiva, hay gerentes o managers, ¿verdad? Un miembro puede ser el mismo gerente, el mismo manager, que se llama member managed, ¿verdad? O puede haber diferentes personas como gerente y que es equivalente como un director, ¿verdad? Okay. Pero no hay mucho más trámites después de formar eso, ¿verdad? Ya no se tiene que hacer minutas, actas como un corporativo, ¿verdad? A veces sí lo piden los bancos o dependiendo del negocio que está haciendo uno, sí los piden esos actas, pero normalmente no tiene que ser. Hay un libro en la LLC. Normalmente lo que se No sé requiere. para qué sea. Normalmente lo que se requiere en una LLC es un acuerdo de la compañía o un ok. acuerdo de operación, que es un company agreement, que es equivalente como a un partnership agreement, un acuerdo Ok. de sociedad, ¿verdad? Que se dice, aquí es como nos vamos a tener la relación entre los socios, ¿verdad? Así es Cómo nos como vamos a nos pagar, cómo nos vamos cómo a... nos pusimos de acuerdo. eso es lo que se dice, ¿verdad? Eso se requiere hacerlo también a través con el secretario del Estado en Austin, ¿verdad? Ujú. Muchas veces se forma una LLC, hacemos dos socios, 2 personas, automáticamente hacemos una sociedad. Pero tenemos la protección corporativa como un corporativo, como una Inc., ¿verdad? Pero muchas veces no es beneficio a los socios de operar como una sociedad. Le podemos decir al IRS, tenemos una LLC, pero queremos operar como un corporativo para el sentido fiscal. ¿Okay? Tenemos la LLC, pero podemos hacer una C Corp. Y al mismo tiempo le podemos decir, también podemos hacer una S Corp para declarar como una S Corp. Podemos tener la LLC, pero podemos tener los mejores de los 2 mundos.
Podemos tener una Eso LLC, suena muy bonito. pero podemos tener una S-Corp. Sí. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Siempre es la pregunta, ok, pues si tengo una S-Corp y tengo una LLC, pues ¿por qué no hice nomás el corporativo? Y ya Ajá. automáticamente ya me hice una C y ya nomás me tengo que hacer una S o viceversa, ¿verdad? Porque es una mezcla de una sociedad y un corporativo. Y este es donde viene, que es el punto clave de la LLC. Ya sabemos que con la LLC y un corporativo tenemos la protección a los accionistas. No se pueden meter con el accionista. Operando y siguiendo Eso las ya es normas bueno. y las leyes de corporativos, no se pueden meter con el accionista. El problema es del negocio, se queda con el negocio. Sea fiscal, sea legal. Se queda con el negocio. Ahora, con la LLC, como es una mezcla de una sociedad y un corporativo, entonces tenemos la protección a los accionistas. En este caso, aquí en Texas, no podemos proteger nuestro dinero. ¿Okay? Aquí en Texas una familia puede proteger su propia casa, no importa el valor, con unas condiciones, y $60,000 de valor del patrimonio. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Carros, los autos, muebles, joyas, televisiones, $60,000 del patrimonio se puede proteger, pero no se puede proteger dinero ni acciones. Es nomás los bienes personales. ¿Okay? Y arriba de ese límite se puede arriesgar todo. En este caso, yo soy un accionista de mi propio corporativo, o mi LLC, en este caso de LLC. Esas acciones que yo tengo de ese corporativo no las puedo proteger. Es como dinero. Si yo me meto en un accidente, tengo un accidente, voy conduciendo en la autopista y hay un accidente y me demandan, yo sé que tengo que tener seguro, pero ¿qué si me demandan por mucho más que no cubre el seguro? Yo tengo que responder personalmente por eso. Yo, si tengo arriba de $60,000 de valor en mi patrimonio, me pueden quitar esos bienes personales. Si yo tengo acciones de mi propio corporativo, que es dinero, o tengo dinero en el banco, no lo puedo proteger. Pueden recoger esas acciones, ese dinero del banco. Porque y no es problema del corporativo, es problema mío, porque Sí. yo andaba conduciendo algo, y un accidente o lo que sea, ¿verdad? Entonces yo tengo el problema. Me pueden quitar las acciones de mi corporativo, entonces ya ellos se vuelven dueños del corporativo, porque no me puedo proteger No hay esas manera. acciones, no hay manera. ¿Okay? Porque si están a mi nombre, no me las pueden quitar. ¿Okay? Si hay otras maneras, otras estrategias que se pueden hacer para proteger esas acciones, ¿verdad? Como fideicomisos, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso nomás me voy a enfocar en diciendo, y es lo que miro siempre yo si tengo acciones las tengo a mi nombre y no las tengo en otro tipo de entidad, las estoy cuidando yo propio. Me pueden quitar esas acciones. Ahora si tengo una LLC, no hay acciones en una LLC. Hay una membresía o un interés de esa porque es como una sociedad. En este caso, si yo tengo esas acciones, o en este caso una membresía de una LLC, no me la pueden quitar, porque no son como dinero, porque es como una sociedad. En este caso, como es una sociedad, no hay acciones, es nomás interés de sociedad, o interés de membresía de mi LLC. No me pueden quitar eso. Aunque esa parte social sea Exacto. muy superior a $60,000. Exacto. Yo puedo tener mi negocio y tiene un valor de $1 millón. Esa membresía o ese interés de membresía o ese interés de sociedad, esa membresía del LLC, tiene un valor de $1 millón. ¿Verdad? No me pueden quitar eso, porque no la tratan como una acción o como dinero. ¿Verdad? Pueden recibir una orden que se dice en inglés es una charging order, que es una orden diciendo, tú debes. Si tú recibes de este LLC, puedes tener la obligación o puedes tener la opción de recibir, pero muchas veces no vas a recibir dinero porque no tienes el derecho de decir, pues tú controlas, si yo no quiero recibir pago de esa membresía, yo no recibo, entonces esa persona que me demandó no puede recibir nada porque yo no estoy recibiendo nada. Y hay otras maneras de cómo uno puede pagar eso, pero no pueden quitar la membresía o el interés de esa LLC, y no pueden obligarme de recibir pago de esa LLC. Nomás dicen, tienes una orden diciendo que si debes, puedes recibir, pero no necesariamente una garantía. No como las acciones de un corporativo que te la pueden quitar, porque es como dinero. Esa es una ventaja de la LLC. Y esa es la ventaja fuerte de la LLC. Y al mismo tiempo podemos usar las ventajas de las leyes corporativas o las leyes fiscales corporativas, donde decimos,
en vez de tratarme como una sociedad para el tema fiscal, me puedes tratar como un corporativo que tiene el mejor beneficio. Puedo hacer una S o puedo hacer una C. Bien lo para, dijiste, para declarar. Lo mejor de los dos mundos. Eso es mejor de los dos mundos. Por eso cuando muchas veces hacemos la LLC, ¿verdad? Y luego entonces hacemos el análisis fiscal diciendo, ok, queremos tener una LLC, pero vamos a tratarnos como un corporativo para el tema fiscal. Sea un C o sea una S, dependiendo la persona, el negocio y el análisis que hacemos. So, tenemos los dos de dos mundos, porque tenemos la protección legal y podemos tener el beneficio fiscal de un corporativo también con la LLC. So, no nomás automáticamente vamos a hacer una sociedad o vamos a hacer en las que yo sí soy una persona sola en la LLC. Tenemos la mejor de dos mundos en este caso. So, siempre es el análisis que hacemos. No, graben este programa, este es oro molido. Sí, tienen, antes de iniciar cualquier tipo de negocio, deben de consultar este tipo de información. Sí. Y nuevamente el teléfono de el abogado Mark Vázquez, ¿cuál es? ¿Dónde puede Es el 214-749-4747. Ya por ahí, de hecho lo puse en la página de Facebook. Quien lo está viendo en video por acá, ahí lo tienen apuntado. Muchas gracias. Es oro molido esta información. Es oro molido, de veras, y te apreciamos mucho seguridad. Que la compartas. Yo tenía esa buena referencia tuya de que eres una persona que en la comunidad comparte sus conocimientos en beneficio de los demás, y es algo que apreciamos muchísimo, porque pues mucha gente no sabe que puede tener acceso a esta información tan valiosa, o le da pena preguntar, o no sabe en dónde. Uno intuye que zapatero a tus zapatos, y hay una frase que usamos mucho en una teoría psicológica que se llama programación neurolingüística. Un día platicaremos de eso, pero uno de los axiomas es: no necesito saber de todo para servirme de todo. Así es. Es decir, yo no necesito ser el experto que es este hombre, sin duda, para servirme de su conocimiento. Entonces yo creo que uno tiene como empresario, como entrepreneur, la obligación, si quiere de veras ser exitoso, de tener contacto con un buen abogado, con un buen contador. Y ahorita te pregunto algo que tengo duda: con un buen contador, con un buen asegurador. Ya tuvimos la oportunidad de tener aquí una persona de seguros que nos habló ahorita, que decías del accidente, cómo a veces uno piensa, no, yo estoy asegurado. Sí, le pegas a un carro de esos que se hacen a mano y no te alcanza la vida para pagarlo. Y bueno, esto del contador me lleva a esta pregunta, Mark. ¿Dónde está el campo del contador? ¿Dónde está el campo del abogado desde el punto de vista fiscal? Porque los contadores obviamente hacen las declaraciones, llevan la contabilidad, y tú por otro lado, pues estoy escuchando que eres un experto en aspectos fiscales como abogado. ¿No chocan a veces estas dos profesiones? A veces sí chocan, pero muchas veces esas dos profesiones deben de trabajar como un equipo. No. Porque hay ciertos beneficios y ciertas ventajas trabajando por un equipo. Y siempre cuando hay un fracaso o chocan más bien las dos profesiones, es porque muchas veces el contador está dando consejo legal. Y un contador es, como dice la palabra, soy un contador. Puedo hacer mi declaración, puedo desarrollar el esquema fiscal financiero que viene de parte de un fiscalista, ¿verdad? Y hago la contabilidad, ¿verdad? Eso es la función, ¿verdad? Pero el abogado fiscalista es la persona adecuada que puede dar consejos legales, son dos ramas, ¿verdad? Una es la contabilidad, otra es... Y siempre cuando trabajamos como un equipo entre contador y abogado, el abogado siempre va a desarrollar el sistema fiscal, va el consejo fiscal, va sabe qué son las leyes y cómo se pueden desarrollar o cómo pueden aplicar esas leyes a la situación de la persona, ¿verdad? Y al contador entonces va a implementar ese plan fiscal, ¿verdad? Y otra manera, más bien otro punto importante entre los dos es un contador, si hay un problema con el cliente, con el empresario, si hay un problema, sea con el IRS, sea con otra agencia del gobierno, una demanda, el contador está obligado de entregar toda la información.
no puede proteger al cliente. Tiene que entregar todos los documentos, tiene que entregar todo. Puede haber problemas fiscales, puede haber problemas criminales fiscales o delitos así. El contador tiene que entregar todo. No hay secrecía. No hay secretos entre el contador y el cliente, ¿verdad? Okay. Ustedes saben, con el abogado, pues eso es algo bien importante, y una de las políticas de los abogados, que ellos no pueden descubrir o revelar los secretos del cliente. A ver, si yo voy contigo, para ponerlo en términos así muy que yo pueda entender, y te digo, fíjate que sí metí la pata y hice este movimiento equivocado y estoy en un problema de $1 millón. ¿Tú no tienes obligación de compartir esto? Sí, si viene el IRS o alguien más del gobierno y quieren saber algo del cliente, quieren saber qué hizo, qué no hizo, un abogado no puede decir. Viene el cliente y dice, esto es lo que hice, yo no puedo ir y decirles al IRS, esto es lo que hizo mi cliente, ¿verdad? No puedo. Tú no puedes. Yo no puedo hacer eso, y al mismo tiempo no le puedo decir al cliente que haga un delito. No, porque te vuelves cómplice. Exacto. Yo lo que hago es, yo no puedo decirle los secretos de mi cliente. Si tiene mi cliente un problema, yo no puedo decir ese secreto, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es, vamos a arreglar el problema, pero no le puedo decir al IRS o al gobierno qué problema es y cómo se hizo, ¿verdad? O si es un delito o no, ¿verdad? Un contador tiene que descubrir todo, no está obligado, no puede proteger. Siempre cuando un contador y un abogado trabajan juntos en un equipo, bueno, muchas veces, y esto siempre lo he hecho yo, en todos mis años de ser abogado, es muchas veces el contador le dice al cliente, tenemos que traer un abogado, porque el abogado tiene que estar enfrente de los dos, porque el abogado no va a poder descubrir lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que no hiciste, ¿verdad? Y estabas obligado a hacer. Entonces muchas veces lo que pasa entonces el cliente viene conmigo, yo en este caso, el contador va a trabajar bajo de mi bufete, de mi protección en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Si viene el IRS o estamos enfrente de una auditoría o con el Estado, con el gobierno federal, yo no le voy a decir al IRS qué se hizo, qué no se hizo, qué errores se cometieron, qué no, ¿verdad? Yo nomás voy a hacer el análisis y decirles, nomás esto te voy a entregar, no te voy a abrir otras puertas, las otras puertas las voy a mantener yo cerradas, y nomás esta puerta te voy a abrir, no las demás. Un contador tiene que abrir todas las puertas, y yo lo que hago es no abro todas las puertas. Si hay una auditoría, un problema legal o algo así, vamos a enfocarnos nomás en ese problema y no voy a descubrir lo demás, y no vamos a abrir las demás, que pueden haber más problemas ahí. Y esa es la gran ventaja de cuando se trabaja en un equipo así, es que yo no abro todas las puertas, ¿verdad? Porque no estoy obligado, no me pueden obligar a abrir las puertas esas, nomás en el asunto que estamos tratando de arreglar, no lo demás. Porque muchas veces en auditorías el gobierno quiere abrir otras puertas, claro, y no necesariamente tienen el derecho de abrir esas puertas. Pues yo te voy a comprometer públicamente, nos están viendo, estamos en vivo, a que en un futuro cercano nos vuelvas a acompañar, porque sí, cómo no, el tema gusto que tú manejas es muy importante, y todos nuestros compañeros hispanos requieren de esta información tan valiosa. Sí, y de verdad me da tanto gusto ver que una persona de tu nivel profesional compartas con tanta generosidad tus conocimientos. Es la única forma de salir adelante, y creo que tú lo tienes clarísimo, y es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Víctor, por estar, y sí, como gusto a su invitación, nos acompaña en otro tema. Nos pondremos de acuerdo. Gracias. Gracias, Roy. Pues me honran estar aquí en 143radio.com, Vida de Negocios, en Mesa de Negocios con Víctor Béjar y hoy con Mark Vázquez. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar allí, y recuerden, es 143radio.com, todos los lunes, Mesa de Negocios. Por aquí nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.